69, Otón toma el poder en Roma, proclamándose emperador de Roma, pero se suicida 3 meses después. 588 AC, Nabucodonosor II de Babilonia sitia Jerusalén bajo el reinado de Sedequías. El sitio durará 2 años, hasta el 18 de julio del 586 AC. 1362, sábado primer día de la tormenta en el Mar del Norte, segunda inundación del día de San Marcelo, que en 3 días arrasa con los Países Bajos, Inglaterra y el norte de Alemania, causando entre 40.000 y 100.000 muertes. 1526, de La Coruña zarpa una expedición marítima al mando de Diego García de Moguer, que será la que descubra Río de la Plata, en la actual Argentina y Uruguay. 1543, en El Salvador se funda la aldea de Apopa. 1559, en la abadía de Westminster, Owen Oglethorpe, obispo de Carlisle, en lugar del arzobispo de Canterbury, corona a Isabel I como reina de Inglaterra e Irlanda. 1582, Rusia cede Livonia y Estonia a Polonia. 1724, en España, Luis I es proclamado rey. 1759, en Londres se abre al público el Museo Británico, el mayor museo del Reino Unido. 1777, en la cuesta de Chataquilla, en la actual Bolivia, el líder quechua Tomás Catari, 40, es asesinado por los españoles. 1782, en Estados Unidos, Robert Morris, superintendente de finanzas, recomienda al Congreso el establecimiento de una moneda nacional, con división decimal. 1790, en Francia se sustituyen las provincias por departamentos y se subdividen estos en distritos, cantones y municipios. 1798, en Madrid, España, Francisco de Goya comienza a pintar los frescos de la iglesia de San Antonio de la Florida. 1810, en Andalucía, José Bonaparte, al frente de un ejército de 80.000 hombres, llega a Sierra Morena para iniciar la ocupación de la región. 1811, en Colombia, se funda el municipio de Abejorral por el maestro José Antonio Villegas. 1822, en el marco de la Guerra de Independencia griega, Dimitrias Ypsilantis es elegido presidente de la Asamblea Legislativa. 1834, en España, Francisco Martínez de la Rosa es nombrado ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros. 1847, en México, Benito Juárez es iniciado, en un salón del Senado de la República habilitado como templo masónico, como aprendiz en la Logia Independencia Núm. 2, del Rito Nacional Mexicano. 1865, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, la Confederación pierde Fort Fisher, en Carolina del Norte, su último puerto importante. 1870, en los Estados Unidos, una caricatura política de Thomas Nast, en el Harper's Weekly, simboliza por primera vez al Partido Demócrata como un estúpido burro patea a un león muerto. 1880, en Málaga se inaugura el Conservatorio Superior de Música. 1881, en el marco de la Guerra del Pacífico, tiene lugar la batalla de Miraflores entre las fuerzas del Ejército de Chile y el Ejército del Perú. 1885, en los Estados Unidos, Wilson Bentley toma la primera fotografía de un microscópico cristal de nieve. 1892, James Naismith publica las reglas del baloncesto. 1902, se estrena la ópera Till Eulenspiegel, de Emil von Reznicek. 1908, en los Estados Unidos se establece la Hermandad Femenina Negra Alpha Kappa Alpha. 1910, en Madrid se estrena la ópera Colomba, con letra de Carlos Fernández Chou y música de Amadeo Vives. 1912, en Rosario, Santa Fe, República Argentina, se funda el Club Atlético Argentino conocido como Argentino de Rosario. 1913, entre Nueva York y Berlín se realiza la primera transmisión telefónica sin hilos. 1916, el Parlamento alemán acuerda reducir la edad tope para obreros empleados de 70 a 65 años. 1918, la huelga general de trabajadores se extiende a Budapest y Praga. 1919, en Polonia, el pianista Ignacy Paderewski se convierte en primer ministro. 1921, en el Congreso de Livorno se escinde el Partido Socialista Italiano y nace el Partido Comunista Italiano. 1925, en Alemania, varios ministros nacionalsocialistas entran a formar parte del gobierno. 1931, en México se produce un fuerte terremoto. 1932, en Madrid, Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, inaugura el primer edificio de la ciudad universitaria, la Facultad de Filosofía y Letras. 1933, en España, la violencia política causa casi 100 muertes. 1934, en Italia se promulga una ley acerca de la formación de corporaciones. 1936, en Toledo, Ohio, la empresa Owens Illinois Glass Company inaugura su sede, el primer edificio completamente cubierto de vidrio. 1938, en el marco de la Guerra Civil Española, Barcelona es bombardeada. 1939,
Tarragona cae en manos de los franquistas. 1941, en Roma, Alfonso XIII abdica de sus derechos al trono español en su hijo Juan, conde de Barcelona. 1943, en Arlington, Virginia, se inaugura el edificio de oficinas más grande del mundo, el Pentágono. 1944, la European Advisory Commission decide dividir Alemania en zonas de ocupación cuando acabe guerra, lo que sucederá en 1945. 1945, se restablecen las vías de comunicación entre China e India. 1947, en el Parque La Aimee de Los Ángeles, California, una transeúnte halla el cadáver torturado de Elizabeth Short, la Dalia Negra. 1948, el gobierno de Perú suspende las garantías individuales para combatir el acaparamiento de artículos de primera necesidad. 1950, Suecia establece relaciones diplomáticas con China. 1951, en Alemania Occidental, Ilse Koch, la perra de Buchenwald, esposa del comandante del campo de concentración de Buchenwald, es sentenciada a prisión perpetua. 1955, la Unión Soviética declara que está en disposición de transmitir a terceros países sus conocimientos acerca de la utilización pacífica de la energía atómica. 1962, se encuentra en el norte de Grecia el papiro de Derbeni, el manuscrito más antiguo de Europa. 1966, en Nigeria se registra el primer golpe de Estado, es derrocado Abubakar Tafawa Balewa. 1967, en los Estados Unidos se celebra el primer Super Bowl. Los Green Bay Packers derrotan 35-10 a los Kansas City Chiefs. 1969, la Unión Soviética lanza la misión Soyuz 5. 1970, en Libia, Muammar al-Gaddafi se proclama primer ministro. 1973, en el marco de la guerra de Vietnam, progresan las negociaciones de paz. Richard Nixon anuncia la suspensión de las acciones ofensivas en Vietnam del Norte. 1974, en los Estados Unidos los expertos que investigan el escándalo Watergate descubren que una importante cinta magnetofónica ha sido manipulada. 1975, Portugal garantiza la independencia de Angola. 1976, en los Estados Unidos, es sentenciada a prisión perpetua Sarah Jane Moore, quien infructuosamente intentó asesinar al presidente Gerald Ford. 1977, en Calvesta, Suecia, mueren 22 personas en el choque entre dos aviones, el peor desastre aéreo de la historia de ese país. 1978, en Ecuador se aprueba una nueva constitución. 1981, el Papa Juan Pablo II recibe a una delegación de Sindicato Polaco Solidaridad en el Vaticano encabezada por Lech Walesa. 1983, los países no alineados piden unánimemente que Estados Unidos dialogue con Nicaragua y contribuya a buscar la paz en El Salvador. 1986, en los Estados Unidos se inauguran los servicios de televisión por cable HBO y Cinemax. 1990, la red telefónica de larga distancia AT&T sufre una falla de interruptores en cascada. 1991, en Arabia Saudí se despliegan fuerzas militares multinacionales para combatir a Saddam Hussein, lo que conducirá a la llamada Guerra del Golfo. 1992, parte de la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, reconoce a Croacia y Eslovenia, lo que supone el desmembramiento de Yugoslavia. 1993, en Sicilia, la policía arresta al capo de la mafia Salvatore Riina, la Bestia, que llevaba 3 décadas fugitivo. 1996, Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón, L, de la Real Academia Española. 1998, Croacia recupera el último territorio en manos de Serbia. 1999, dos de las principales entidades bancarias españolas, el Banco Santander y el Banco Central Hispano, protagonizan la primera fusión en la era del euro. 2000, el serbio Elko Ranatović, alias Arkan, aliado de Slobodan Milošević, muere en un tiroteo en el Hotel Intercontinental de Belgrado. 2001, comienza oficialmente el proyecto de Wikipedia. 2005, el satélite Smart 1, de la ESA europea, orbitando alrededor de la Luna, descubre calcio, aluminio, sílice y otros elementos en la superficie de la Luna. 2006, Michelle Bachelet es elegida presidenta de Chile, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país. 2007, Rafael Correa toma posesión como presidente de Ecuador y empieza la llamada Revolución Ciudadana. 2008, nace la campaña Dr. King S. con la plantación de un árbol en honor a Martin Luther King y sus métodos no violentos. 2009, amerizaje de un avión Airbus 320 en el río Hudson, Nueva York, pilotado por Chesley Salamberger. 2011, en Turquía, el Galatasaray Spor Kulübü reinaugura sus instalaciones. 2016, en Ouagadougou, se produce un atentado terrorista en un hotel de lujo, se produce un saldo de 29 pérdidas humanas y 30 heridos. Las dos organizaciones terroristas Al-Qaeda del Magreb Islámico y Al-Murabitun reivindican los atentados. 2020,
Microsoft lanza la primera versión estable de Edge basada en Chromium. 2022, a raíz de la erupción en Tonga, en Perú, una embarcación de la marca Repsol sufre un derrame de 6.000 barriles de petróleo, debido a un oleaje anómalo, ocasionando el derrame de petróleo en Ventanilla, que causó mucho daño a las playas del distrito de Ventanilla, en Callao.